buenos días o buenas tardes con todos. Que el Señor los bendiga muchísimo. Vamos a comenzar nuestra clase ya con la tercera unidad. Y antes de iniciar la clase, ¿se acuerdan que yo les había comentado que les iba a traer unos pequeños ejemplos de materiales? Entre ellos estaba la que les mencionaba, la Biblia hebraica. Esta es la Biblia hebraica quinta. Esta es la última versión que se está trabajando sobre el texto. Entonces, esta Biblia hebraica tiene la gran diferencia de todas las otras, por ejemplo, la Biblia Stuttgartense, que es la que se utiliza normalmente para la traducción del Antiguo Testamento o cualquier otro idioma, que esta incorpora en su texto, por ejemplo, déjenme indicarles acá. Ese es el texto el texto bíblico. Entonces aquí tenemos todo el texto en el hebreo, pero en la parte final está lo que se conoce como las notas textuales. Y ahí se indican manuscritos, indican que otros manuscritos soportan alguna variante, alguna cosita pequeña en cuanto al texto principal. Entonces, aquí tenemos nosotros, en este se colocan variantes, por ejemplo, como este de aquí, que ya son de los manuscritos del Mar Muerto. Entonces, este incorpora las últimas evidencias paleográficas, arqueológicas, para la construcción, puede decir, para trabajar ya un texto mucho más, tratar de llegar a un texto mucho más fiel y fidedigno con los últimos descubrimientos de la arqueología. También les estaba comentando de los textos que les puede ser, que va a servir muchísimo a ustedes sobre la Biblia, que son estos 3 tomos, que son de Descubre la Biblia, editado por Sociedades Bíblicas. El tema que se está trabajando en la actualidad, el texto, maneja aquí en el tomo número 2, que es Descubre la Biblia, tomo número 2, que habla de la Biblia, su formación, contextos e interpretación. Entonces, mucho de lo que se está manejando y se está trabajando en las clases está tomado de este libro. También existe otro material que también lo tienen Sociedades Bíblicas, que ustedes se pueden ir y acercarse y comprarlo allí. Es este de aquí, que es el Manual Bíblico Ilustrado, igual por Sociedades Bíblicas. Entonces, es un manual que nos ayuda muchísimo a conocer contextos, a conocer varios aspectos de lo que tiene que ver con pasajes, con historias. Entonces, es un material que realmente va a enriquecer muchísimo no solo su biblioteca, sino el conocimiento de la palabra del Señor. Ahora, les traje un ejemplo. Vamos a hablar de la época de Jesús. Y obviamente antes de la época de Jesús, ahí no tenían las luces que nosotros manejamos hoy en día, las luces dicroicas, las luces que ponemos en casa, ni tampoco existían las linternas. Estos eran los materiales que se utilizaban para alumbrar las casas, que se conocen como las lámparas de aceite. Entonces se coloca el pabilo. En este huequito se incorpora el aceite y obviamente este tiene que estar, lo que vendría a ser la mecha o pabilo, tiene que estar completamente mojado del aceite y se enciende la luz aquí. Entonces, obviamente, la mecha no se va a acabar porque lo único que hace es tomar el combustible del aceite. Estas eran las lámparas que se utilizaban en la época de Jesús. Entonces, obviamente, el espectro o la dimensión o la cantidad de luz que tenían para alumbrar era muy pequeña, muy corta, entonces se necesitaban muchas. Habían otras lámparas que eran un poco más grandes, pero obviamente no tan grandes porque era muy difícil transportarlas por el aceite que debía contener. Entonces se utilizaban varias a lo largo de toda la casa o de toda la habitación. Y después vamos a ver cómo eran las casas en la época de Jesús para ir entendiendo un poquito más cómo es este aspecto. Por último, también les voy a indicar materiales que estábamos hablando de los manuscritos. Este era el papel de la época antigua. Este es en este caso, papiro, que es hecho a base justamente de la planta del papiro. Los tamaños varían, entonces pueden ser papiros muy grandes
que pueden llegar incluso a tener varios metros para el trabajo de copiar los diferentes manuscritos y textos que se hacían de la época. Posteriormente, el papiro empezó a dejar de utilizarse porque también era un formato bastante, en este caso, muy quebradizo con el pasar del tiempo, y se optó por otro material que se conoce como el pergamino, que tenemos aquí, que es prácticamente el cuero de un cordero. Entonces, obviamente, para manejar o para transcribir o copiar un texto, un libro del texto bíblico, no se utilizaba únicamente el cuero de un solo animal, sino que eran de muchos más animales. Entonces, realmente debía tomarse muchos cueros para poder trabajar en un solo manuscrito. Recordemos que eran textos que tenían más o menos unos 7 o 10 metros de longitud, que estos se encontraban enrollados. Entonces, esto en cuanto a los diferentes materiales que se utilizaban y que nosotros podemos hoy en día hacer uso. Este es un ejemplo del códice sinaítico que se puede conseguir. Y obviamente no lo voy a abrir porque como son por hojas sueltas, entonces para que no se me derrame ninguna de las hojas, pero tiene todo el texto, en este caso solo es el Nuevo Testamento. Me preguntaron otra vez, mandándome las preguntas a mi correo, que dónde se pueden conseguir estos manuscritos. Estos códices, por ejemplo, el códice de Leningrado, el códice sinaítico, se pueden encontrar en las páginas como es en Amazon. Amazon venden este tipo de manuscritos que realmente son de muchísima ayuda para nosotros. También me preguntaban cuántos manuscritos existen del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Bueno, del Antiguo Testamento, si solo tomamos en cuenta los escritos en paleohebreo, hebreo, griego y el samaritano, están por 7.300, más de 7.300 manuscritos, solo con esos textos, sin tomar en cuenta el texto en latín, sin tomar en cuenta el resto de los manuscritos que están en otras lenguas. Del Nuevo Testamento, y ya vamos a ver después, los manuscritos están solo en griego, son cerca de 5.500 manuscritos. Entonces, bueno, son realmente más de 5.500 manuscritos que están solo en griego del Nuevo Testamento. Igualmente, sin tomar en cuenta el resto de traducciones y versiones que existen del Nuevo Testamento. Entonces, realmente estamos hablando de una gran cantidad de testigos que tenemos no solo del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento. Y como les indicaba, los manuscritos de Qumran que se pudieron encontrar, y dentro de ellos se descubrió recién, hace unos 2 años, y se hizo público en marzo del 2021, un descubrimiento de un manuscrito en griego, entonces que también eh, habla sobre el texto de la Septuaginta, y otro manuscrito que realmente data del siglo VII antes de Cristo. Entonces estaríamos hablando de la época de finales del primer templo. Entonces son los nuevos descubrimientos que se han hecho en el desierto de Judea, que es cercano al lugar donde se descubrieron los manuscritos de Qumran o los rollos del Mar Muerto. Entonces eso es lo que se tiene en la actualidad y cada vez se están descubriendo aún muchos más manuscritos que están ayudando a los, en este caso, biblistas, lingüistas, paleógrafos, a poder acercarse mucho más al texto en su primera etapa, en su primer origen. Entonces, eso en cuanto a estos manuscritos. Otra de las preguntas que también varias personas hicieron es acerca de Moisés. Bueno, si existe alguna evidencia extrabíblica de Moisés, no tenemos ninguna evidencia extrabíblica sobre Moisés. Pero lo que nosotros sí tenemos es el rastreo del hebreo que existe en el Pentateuco, y muchas de las palabras, de los verbos, tienen sus raíces no en la raíz paleohebrea, sino en las raíces egipcias. Entonces, obviamente, y muchas palabras también son egipcias, que se está utilizando en el texto del Pentateuco. Entonces, obviamente, el único que podía conocer a ese nivel
el egipcio antiguo era Moisés, porque sabemos que él fue, en otras palabras, enseñado y educado en los grandes cortes del faraón. ¿Qué significaba cuando Moisés se quitaba el calzado? Que fue otra de las preguntas que hicieron. Eso significaba que prácticamente es un respeto hacia en este caso, para el egipcio, es un respeto a la divinidad. Entonces, las culturas semitas utilizaban esa misma costumbre, quitarse el zapato cuando se encontraban frente a un lugar que ellos consideraban que era sagrado. Por eso es que Dios le dijo a Moisés que se quitara las sandalias. Entonces, y si ustedes se fijan en la narración que nosotros tenemos de la Biblia, los sacerdotes cuando se encontraban en el tabernáculo, ellos servían en los diferentes trabajos que debían realizar sin calzado. Ellos estaban prácticamente descalzos. Entonces, porque todo ese sector era considerado sagrado porque allí se encontraba la presencia de Dios. En cuanto al nombre de Dios, el nombre de Dios, el YHWH, que obviamente, como les indicaba, no se puede pronunciar ese nombre, es prácticamente imposible pronunciarlo porque no conocemos en este caso, las vocales que se utilizaban en un inicio y por respeto a ese nombre, no se utilizó y no se colocaron vocales en el nombre de Dios. Cuando se traduce como yo soy, este nombre, no abarca la totalidad de quién realmente es Dios, porque Dios es muchísimo más que el nombre. Recordemos que el ser humano trata de darle y en este caso buscar palabras para describir a Dios, pero realmente nuestras palabras nunca van a hacer justicia a toda la majestuosidad que tiene Dios. Entonces, por eso es que el nombre YHWH era tan sagrado y tan especial que nunca se atrevieron a poner las vocales para no dañar ese nombre. Recordemos que para el pueblo judío el usar un nombre, cuando alguien pronuncia el nombre de una persona, significaba que esa persona que estaba pronunciando el nombre tenía en cierta forma un cierto poder sobre la persona que era pronunciado el nombre. Entonces, por ejemplo, si yo pronuncio el nombre de Juan, significaría que yo tengo un poder sobre Juan. Entonces, en ese contexto, el nombre de Dios jamás podía ser pronunciado por el ser humano porque el ser humano no tiene ninguna autoridad sobre Dios. Entonces, por eso es que jamás el nombre de Dios fue pronunciado. Se les llamaba como el Eterno, se les llamaba como el Olam, y todos los otros nombres. En la actualidad se lo dice como Hashem, que significa el nombre, en la comunidad judía, pero no se utiliza el nombre de Dios en todo su esplendor y con las vocales porque no se conocen esas vocales. Otra pregunta que también hicieron varias personas acerca de los materiales, por ejemplo, el diccionario Strong es muy bueno, pero recordemos que este tiene como objetivo dar un significado de cada palabra, no en toda su totalidad, no en todo su esplendor, porque realmente sería de muchísimos tomos el diccionario Strong. Es excelente, es sencillo y para tener una primera aproximación, para ello siempre es necesario, en este caso, acompañarse de textos que ayuden en este caso, a conocer el contexto de cada palabra o de una porción del pasaje bíblico que ustedes quieren estudiar. Y nuevamente varias personas preguntaban acerca de Nerneptah. ¿Por qué Nerneptah? Obviamente el texto que habla de Israel, a diferencia de los otros pueblos que se mencionan en esa misma estela, tienen sus determinativos de ciudad. Pero en este caso, como yo les demostré a ustedes, tenía el determinativo de un pueblo, de personas. Entonces, realmente eso es lo que sucede con esta estela. La estela no se refería a Israel como una nación establecida, porque realmente estamos hablando de una época del 1250. Entonces, se hablaba del pueblo de Israel como los hijos de Israel. Esto que les estoy dando, esta información pertenece prácticamente a un egiptólogo, no a un biblista, sino a un egiptólogo, a alguien que ha estudiado y que conoce obviamente a detalle toda la lengua y todo lo que significa este idioma. Entonces, realmente lo que está haciendo mención es a los hijos de Israel. Y si ustedes se fijan, el nombre con el que se conocían
a los israelitas en ese entonces eran como los hijos de Israel. ¿Por qué? Sabemos que Dios cambió el nombre de Jacob a Israel y después los hijos, todo el resto de los dos hijos de Jacob, pasaron a ser conocidos como los hijos de Israel. Entonces se refería justamente a los hijos de Israel. Entonces es una prueba aún mucho más fuerte de un nombre que que se utilizaba en el texto bíblico y que sí era conocido en tiempos, diríamos, por culturas extrabíblicas como es la cultura egipcia. Entonces afirma aún mucho más el, los nombres que son utilizados en el texto bíblico. Entonces, eso tenemos en cuanto a los textos. Ahora sí, permítanme compartir pantalla y vayamos con nuestra presentación. Como ustedes saben, lo que vamos a hacer aquí en este momento, les voy a mostrar, déjenme un ratito, se me fugió, no, este es el que necesito, exactamente. Ahí sí, listo. Entonces, permítame partir de este texto. Este texto es tomado justamente del libro Descubre la Biblia, parte 2, y lo que menciona es lo siguiente. Está escrito por Esteban Boz. Esto lo encontramos en la página 279. Esteban Boz es prácticamente el director mundial de todas las traducciones de la Biblia que se están haciendo alrededor del mundo. Entonces, él tiene sobre sus hombros más de 8,000 proyectos de traducción. Entonces, él es el que está frente de todo esto. Entonces, él menciona lo siguiente. Es un poquito extenso este pensamiento que tiene, pero vale muchísimo para todo lo que yo les voy a comentar después. Él dice, la Biblia como palabra de Dios es, entre otras cosas, un documento literario. Como tal, es una obra que se gesta en determinados momentos históricos y en contextos culturales específicos. Esto significa, ante todo, que la Biblia no es un artefacto que se originó en un vacío. Es un documento que tiene raíces profundas en la realidad de la historia humana. Entonces, ¿qué se quiere decir con esto? Que la Biblia no es que se originó como muchos, como piensan, por ejemplo, en este caso, que se originó el Corán, que bajó a través del ángel Gabriel y que el ángel Gabriel le dio al profeta Mahoma el Corán. No, no se originó de esa manera, sino que la Biblia utiliza y se origina en el caminar y en la realidad del ser humano. Y esto es lo más hermoso de Dios, porque el texto bíblico utiliza, en este caso, el contexto, utiliza la cultura del hombre para dignificar la cultura del ser humano, para dignificarle al ser humano. Entonces, eso es lo lindo de Dios, porque Dios camina junto a nuestra historia, Dios camina junto a nosotros. Entonces, esto es lo que nosotros podemos, lo que tenemos prácticamente del texto bíblico. Entonces, vamos, sigamos adelante. Tenemos aquí ya lo que es la época de Jesús, la época de Jesús que más o menos va del año 6 antes de Cristo al 33 después de Cristo. Este es un pequeño fragmento que habla de Jerusalén. Es muy pequeñito, prácticamente tiene unos, estaremos hablando de 1 centímetro. Es muy pequeño, pero obviamente con unas letras que son muy legibles. Aquí tenemos el mapa que pertenecía a la época de Jesús. Está la famosa Decápolis, que significan las 10 ciudades. Tenemos aquí a Samaria y Judea. Entonces, prácticamente esto era lo que había en la época de Jesús. Todo esto era el mundo conocido por Jesús. Todo esto se caminaba, obviamente caminaba Jesús
para ir de un lado al otro lado. Entonces no había no habían autos, no había nada en ese entonces, y todo tenía que hacerse a pie. Aquí tenemos un ejemplo de cómo eran las casas. Posteriormente se amplió el tamaño de las casas. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos aquí? Primero, cuando nosotros leemos el texto bíblico que habla que los amigos del paralítico rompieron el techo para que pueda entrar su amigo y Jesús lo pudiese sanar. No tiene nada que ver con la forma de construcción de ahora, que muchas veces los techos son, o mejor dicho, son unas losas de cemento armado, entonces es imposible poder romper un techo. En ese entonces, lo que se hacía es que los techos estaban colocados en primer lugar por maderas, se hacía todo un entramado de madera, se colocaba paja y sobre la paja se colocaba ya una especie, no era cemento, no era nada de ello, sino prácticamente era una mezcla de piedras con cal, entonces sería prácticamente como un enlucido muy superficial. Se hacía dos de ellos para que no entre la humedad, no lleguen las lluvias. Entonces, cuando se habla que los amigos llegaron y entraron por el techo, posteriormente las casas no tenían estas escaleras, sino que después se adoptó por colocar escaleras, prácticamente una serie de gradas a un lado para tener acceso al techo, porque para ellos era muy importante, recuerden, el secar los granos. No se podían secar los granos en cualquier lugar, al menos en el piso, porque los animales podían comerlos. Posteriormente se amplió también este sector, esta parte de aquí, se hizo mucho más amplio, mucho más grande. ¿Por qué? Porque en el invierno era necesario que los animalitos no estén afuera por el frío porque podían morir, sino que ellos eran colocados aquí adentro. Y prácticamente lo único que separaba el lugar donde estaban los animales eran estas gradas, donde se encontraba el ser humano, donde estaban las personas compartiendo, el lugar donde ellos dormían, donde ellos comían, donde hacían todas sus labores, era justamente en este sector. Se bajaban las gradas y aquí es donde estaban prácticamente los animalitos. Entonces, cuando Jesús nació, él no nació en un lugar como este, sino que él nació dentro de esta casa, en este sector donde estaban los animales. Allí es donde nació Jesús. Entonces, obviamente, recordemos que es un tiempo era un tiempo frío, entonces en la noche y todo no podía estar un bebé en este lugar. Entonces, conociendo ese contexto, ahí podemos entender dónde realmente nació Jesús. Entonces, ahí tenemos un gran ejemplo de cómo eran las casas en la época de, de Jesús. Un ejemplo de cómo eran las sinagogas de la época igualmente de Jesús. Recordemos que en las sinagogas, de aquí es la entrada principal, aquí es donde se colocaban los textos o los libros, y aquí los libros principales que vendría a ser ya, en este caso, la Torá, o los libros que se iba a dar a la persona que iba a predicarla. Entonces, en este caso se sacaba de aquí se sacó el libro de Isaías, que fue entregado a Jesús, quien estuvo ubicado en esta parte, y leyó y empezó a enseñar. En estas gradas se sentaban todos los judíos hombres. Las mujeres o estaban en esta habitación o estaban en una habitación de atrás. En las sinagogas que son de corte helenístico, en este caso a lo largo de todo el Imperio Romano, las sinagogas estaban en dos pisos. En el piso de abajo estaban los hombres y en el piso superior estaban las mujeres. Entonces, cuando se habla de que la mujer no puede, de que no haga ninguna pregunta hasta cuando se termina la exposición, era justamente porque la mujer estaba arriba y el esposo estaba abajo. Entonces, la mujer no podía gritarle a su esposo que pregunte sobre algún tema específico que estaba siendo presentado, sino que ellas tenían que estar, obviamente, no podían hablar porque se estaba presentando la lectura del texto y el comentario. Entonces, cuando terminara la sesión, en este caso, cuando terminaba ya el culto, salían todos y ahí la mujer ya podía, acá, en esta área, preguntarle al esposo
o preguntar al rabino qué fue lo que quiso decir con respecto a algún tema en particular. Entonces, eso es el contexto de por qué se hablaba de esta manera. Recordemos que es en el sentido de que se debe mantener, en este caso, el culto de la mejor manera, sin llevar a cabo algún tipo de problemas o que se pierda de vista el sentido de lo que se estaba enseñando. Esta es la manera como estaba distribuida prácticamente la sinagoga en la época de Jesús. Algo muy, muy lindo y muy interesante es que, recuerden lo que yo les dije, la mujer no podía estar aquí adentro, sino acá o aquí adelante. Entonces, cuando Jesús hace el milagro y él sana a una mujer, ¿se acuerdan que estaba encorvada? Ella estaba aquí, acá afuera, y Jesús la ve. Y es prohibido dentro de lo que eran las costumbres judías en esa época que quien estaba en este sector, específicamente la persona que estaba leyendo el texto y enseñando los contextos, que prácticamente, no enseñando, sino eh, comentando sobre el texto que se había leído, no podía parar su enseñanza por ningún motivo. Él estaba enseñando en la sinagoga, entonces tenía que continuar. Y si ustedes se dan cuenta, Jesús para su enseñanza, Jesús deja de enseñar. Y obviamente que Jesús esté mirando hacia un lugar significaba que todas las personas que estaban aquí dejan de ver a Jesús y van a ver hacia acá, a ver qué es lo que está pasando, porque Jesús deja de enseñar. Entonces, cuando sucede eso, lo que hace Jesús aquí es que prácticamente permite que la mujer esté acá adentro. Jesús sale al encuentro y, en primer lugar, número uno, la mujer está aquí. Número dos, habla con una mujer en un lugar público. Número tres, la toca, algo que estaba prohibido por la ley tocar a una persona que estaba enferma y mucho menos a una mujer. Y cuatro, Jesús la sana. Entonces, en otras palabras, Jesús devuelve a esta mujer en este caso, su valor. ¿Por qué? Porque en primer lugar hace que todo el mundo, todos los hombres vean que ella está aquí, que ella existe, que ella es importante para Dios. En segundo lugar, Él la toca y al tocarla, la sana. Entonces que Dios está dispuesto a tocar a aquella persona que se presenta delante de Él con ese corazón de, ok, no puedo hacer nada más, solo dependo de ti. Y eso es lo que hace esta mujer aquí. Y Jesús honra justamente esa fe de esta mujer. Entonces se imaginan lo que realmente, y cada uno de los milagros de Jesús rompe con muchos de los esquemas y muchas de las tradiciones rabínicas. ¿Con qué fin? Con el fin de dar a la persona eh, el valor que realmente debe tener y que tiene delante de los ojos de Dios. Entonces, este es un pequeño ejemplo de lo que Jesús hizo en su momento. Jesús predicando, obviamente, enseñando todo lo que él conocía y todo lo que por parte de Dios le estaba enseñando, lo que su padre le estaba mencionando que él debía enseñar a todos los hombres. ¿Qué lenguas se hablaba en la época de Jesús? Bueno, realmente en la época de Jesús se hablaban varias lenguas. Entre ellas tenemos, en este caso, el arameo. Aquí tenemos lo mismo que yo les mencioné la vez anterior, les mostré el hebreo con ramita, el hebreo escribal y todo lo demás. Jesús hablaba el arameo, que prácticamente tenemos acá, que ese es el antiguo arameo, y obviamente después se utiliza con estas mismas letras. Se hablaba el idioma griego, aquí tenemos el fenicio, y cómo fue cambiando. Aquí tenemos el griego antiguo, el griego de ya los papiros, por ejemplo, el papiro 39, el 66, papiro 75, que son papiros netamente del Nuevo Testamento. Entonces, están escritos en este idioma griego. Y aquí tenemos un ejemplo que es del papiro 75, que lo vamos a ver después de una manera un poco más ampliada. Aquí tenemos el mismo papiro 75. Entonces, este papiro se trabajó prácticamente dibujando letra por letra.
para hacer una reproducción para el Museo de la Biblia que se trabajó aquí en la ciudad de Quito. Entonces se trabajó papiro 75, papiro 66, bueno, varios de los manuscritos e inscripciones se trabajó de esta manera, letra por letra, y todo fue un trabajo bastante fuerte, bastante largo. Y eso es lo que sucede aquí. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos en este lugar. Aquí tenemos el final del Evangelio de Lucas, Evangelium Cata Lucam, y aquí tenemos el Evangelium Cata Ioannem. Lo interesante es que aquí falta una doble N, falta otra N, pero eso es interesante de estos manuscritos, cómo se maneja. Y aquí tenemos el inicio de lo que es el Evangelio de Juan. Es en arge, en hologos, kai hologos, en proston, theon, kai theos. Entonces, en, que significa en, obviamente. Arge, este arge es bastante interesante. El arge en este idioma, que es el jónico, significa principio. Entonces, cuando nosotros vemos el Evangelio de Marcos, dice principio del Evangelio o principio del mensaje de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos allí? Que es el inicio del ministerio de Jesús, cuando Jesús comienza a predicar. Entonces, obviamente, este va a tener un principio y tiene un fin. Este es el arjé en este idioma, en el jónico. Pero cuando nosotros utilizamos el arjé, este es el papiro 66, cuando utilizamos este arjé que tenemos aquí en el dialecto ático jónico, que es el de los grandes filósofos, por eso el Evangelio de Juan fue escrito en este dialecto, este arjé tiene otro sentido muy diferente y este arjé significa sin principio. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ya traducir esto? Cuando dice, en el sin principio era el verbo, y el verbo tiene identidad de Dios. Entonces, prácticamente aquí ya se rompe con todo un esquema de que en el inicio, y especialmente para muchas religiones, por ejemplo, como en este caso son algunos que hablan de que Jesús tuvo un inicio, de que Jesús es el Hijo creado del Padre, y realmente no es así. Justamente este evangelio, el evangelio de Juan, fue escrito en este dialecto para romper con la creencia de ese entonces que se pensaba que Jesús era un ser creado por Dios. Y por eso comienza este evangelio con este arjé, que significa sin principio, antes de que todas las cosas existan, Él ya existía, Él ya estaba. Entonces, así es como comienza este evangelio. Entonces, realmente es, pero fascinante cuando nosotros vamos conociendo estos pequeños detallitos de cada uno. Y si ustedes se fijan, esto es prácticamente el uso de la cultura helenística, la cultura griega de ese momento, que utiliza ¿para qué? Para enseñar la verdad de Dios, para enseñar quién realmente es Dios, quién es Jesús. Y no de acuerdo a todas las teorías que se estaban dando en esa época. Entonces, esto es lo hermoso de estudiar estos manuscritos, de estudiar el texto bíblico, conocer los contextos, cada una de estos pequeños detallitos que obviamente van fortaleciendo nuestra fe en el Señor. Y nos damos cuenta que de la misma manera como Dios caminó con Moisés y con el pueblo en el desierto, pues el Señor también está caminando hoy en día, cogidos de nuestra mano en nuestro desierto, en nuestra vida diaria. Entonces prácticamente Él no ha cambiado, Él sigue siendo exactamente igual, con el mismo amor, con la misma misericordia. Aquí tenemos la época de Pablo, en la época de Pablo que va del 35 al 58 después de Cristo. Aquí se trabaja todo lo que son las cartas a la comunidad de creyentes. El imperio, en este caso, el imperio romano, que es más o menos 1.200.000 kilómetros cuadrados, que tiene de extensión todo este imperio romano. Entonces, obviamente es más pequeño que el imperio griego conquistado por Alejandro Magno. Pero esto es todo lo que conquistó el imperio romano. Roma conquistó todo esto. Y Pablo, muchos biblistas, muchos estudiosos piensan que Pablo sí llegó él tenía, si ustedes se fijan en el libro de Hechos, él menciona que él quiere hacer un viaje a Hispania. En este caso, Hispania se conocía a la España de la actualidad. Entonces, muchos piensan que sí, Pablo se hizo ese viaje que iba desde Jerusalén hasta España. Entonces, algunos sostienen, hay bastantes evidencias que
que muestran que es posible que sí se haya llevado a cabo ese viaje. Pero bueno, eso es para otro tema, en otra situación, para hablar sobre el personaje de Pablo. ¿Cómo eran las casas en el Imperio Romano? De esta manera. Entonces aquí se hacían los grafitis, se escribían mensajes, se escribían cierto tipo de propaganda política, que la gente ya podía leerlo tranquilamente. Esto se hacía en los lugares donde había gran recurrencia de personas. Entonces, por ejemplo, lugares donde la persona se abastecía o de vino o de algún tipo de comida. Entonces, eso es lo que se hacía en esa época. Tomen en cuenta mucho esto, porque había muchos grafitis que se hacían de esta manera. Por ejemplo, cuando ya vayamos a ver los papiros del Nuevo Testamento, hay un grafiti que dice, yo amo a la mujer cuyo número es 399. Entonces, obviamente, ¿a qué se refiere ese del 399? Regresemos un poquito, cada letra del griego y del hebreo tiene un valor numérico. Entonces, tiene del 1 al 10, tienen otro para el 20, para el 30, para el 100, para el 1000. Entonces, había números, había letras que significaban números. Entonces, eso es lo que se daba en ese tiempo, en ese momento. Entonces, cuando se dice yo amo a la mujer cuyo número es 399, las posibilidades eran infinitas porque tenía que simplemente em, cogerse el número de letras y sumar 399. Y la cantidad de nombres que se daban para formar ese número era realmente grande. Entonces ahí más o menos ya van entendiendo ciertos números que existen en el libro del Apocalipsis. En las lenguas de Pablo, ¿cuáles son las que se daban en ese entonces? Pues lo mismo. Aparte de lo que es el arameo, aparte del griego, también estaba otra lengua, que es el latín. Aquí nosotros tenemos esta escritura, que ya la vamos a ver después, más adelante, un poquito más grande, pero esta es la evolución igualmente del latín, hasta este latín que es el latín de los manuscritos unciales, que se encuentran en las Biblias. Este es el latín que se conoce como el latín formal o el latín épico, que se colocaban en los grandes escritos o en las grandes piedras por parte de los emperadores y de personajes que tenían gran autoridad. El griego que ya vimos de la época de Pablo, y aquí tenemos el latín. Esta es la piedra que se conoce como la piedra de Tiberio. Obviamente esto pertenece en parte a una sección que se perdió, que está rota. Entonces estas son ciertas secciones igualmente de la piedra que se encuentran rotas. Y aquí tenemos Tiberium. Aquí estaría la palabra P-O-N, que sería Pontius Pilatus. Y aquí estaría Prefectus Judá. Entonces Tiberio Poncio Pilato, prefecto de Judea. Ese es uno de los descubrimientos que realmente eh, tenemos bíblicos de un personaje que menciona el Nuevo Testamento, que es Poncio Pilato. Y aquí tenemos una de las piedras, una de las inscripciones que fue trabajada, obviamente, ordenada por Poncio Pilato. Entonces fue encontrada en Cesarea. El latín realmente no se utilizaba mucho en la época de Jesús, a pesar de que era el idioma de Roma. El latín se utilizó realmente como lengua y como tal en el siglo de oro, que es en la época de Agustín de Hipona. Allí realmente es donde el latín obtuvo toda su gloria, toda su grandeza, toda su riqueza literaria. Y vayamos ahora sí con lo que son nuestros manuscritos en este caso, del Nuevo Testamento. Ya vimos todos los manuscritos del Antiguo Testamento y como manuscritos del Antiguo Testamento tenemos varios manuscritos aquí. No vamos a hablar sobre los más de 5,000 manuscritos porque ahí si no terminamos ni en un año, pero vamos a ver los principales. Los manuscritos del Nuevo Testamento se dividen de la siguiente manera. En papiros,
como son estos de aquí. Existen catalogados, es decir, que ya son identificados completamente 128. Sin catalogar son 25 manuscritos que han sido descubiertos recientemente. Unciales, que ya les voy a indicar cuál es la diferencia entre un papiro y un uncial. Los unciales prácticamente tienen una forma muy similar a esta. Catalogados 323 y sin catalogar solamente tenemos 4, que también fueron descubiertos recientemente. Esta es la forma de códex, la forma de un libro en papiro. Recordemos que se da de acuerdo a la historia y de acuerdo igualmente a la historia de la paleografía. Muchos mencionan que el cambio del rollo, que prácticamente los rollos, como vimos, como les enseñé al principio, que prácticamente se pueden desplegar, se pueden desenrollar, implicaba que había la mitad del manuscrito, por ejemplo, en este caso del material, solo podía ser usado en caso de que fuese un rollo. Solo se podía escribir sobre esta cara, mientras que la cara posterior quedaba en blanco, porque obviamente no se podía utilizar las dos caras por la misma manipulación. Entonces la manipulación iba a hacer que lo que estaba escrito al otro lado empiece a borrarse. Entonces prácticamente era un desperdicio del 50% del material. Y por ello, para que sea de una manera mucho más fácil, mucho más efectiva de transcribir, de copiar las cartas, de llevarlas de un lugar a otro, se utilizó el formato libro. Ahora, estos libros de aquí realmente no son muy grandes, ya vamos a ver los tamaños que tienen algunos de ellos. Entonces, no es como los libros que nosotros tenemos, que son cuadernos de uso universitario, no, son realmente pequeños, son formatos realmente pequeños los que tenemos aquí en estos manuscritos. Minúsculos, ya vamos a ver de qué se trata, son escribir en letras, pero aquí tenemos las letras mayúsculas del griego. Los minúsculos son los textos escritos con letra griega minúscula. Catalogados 2.267, sin catalogar 10. Leccionarios, que también son escritos en letra minúscula en griego, y la diferencia que se tiene es que los leccionarios son comentarios de los padres de la iglesia. Entonces, de Agustín de Hipona, de Orígenes, de cada uno de ellos. Esos leccionarios se utilizaban para hacer los cultos. Entonces se leía un texto y se leía el comentario de un determinado padre de la iglesia. Entonces, catalogados 2.412 y sin catalogar 6. En latín, de latín antiguo, tenemos 2.825, de acuerdo a lo que es el latín de Jerónimo, que es la Vulgata Latina, 23. El latín clásico, que ya es mucho un posterior, y ya se conoce como un latín más, en este caso un poco más refinado, son 8.200. En siríaco, que es el primo hermano del arameo, 350. Entonces, si ustedes se fijan, sumando todos estos manuscritos, solo en griego eran 5.500 y más manuscritos, más 2.825, más los 2.825, más los 8.200 que tenemos aquí. Entonces ya, solo en estos, imagínense cuántos tenemos, sin contar la versión que está en la versión etiópica, la versión armenia y muchísimas otras. Entonces realmente la cantidad de manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento es realmente descomunal frente a, por ejemplo, el texto que mejor se encuentra atestiguado de las obras, en este caso seculares, que es la obra de Homero, la Ilíada, es de tan solo 800. Entonces realmente tenemos aquí algo completamente, pero fuera de lo común. Y esto es lo que el Señor ha permitido que podamos ir descubriendo día a día, para que obviamente, como les mencionaba la vez anterior, siempre que aparece el ser humano con sus ganas de querer decir que las cosas del texto bíblico no son ciertas en mitología, pues ahí es cuando aparece el Señor y dice, ah, ya, qué chévere, a ver qué haces tú con esto. Y obviamente se mueve el piso de estos críticos. Ahora, tipos de
caligrafía que se utilizó en el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento existen también tipos de caligrafía, pero obviamente su diferencia es muy, muy, muy mínima. En cambio aquí sí existen varios estilos de caligrafía que se utilizaban en la época del Nuevo Testamento. Tenemos la caligrafía común, entonces que es más o menos algo similar a esta. La caligrafía documental, que prácticamente eran las que se utilizaban los grandes escribas para escribir documentos reales, para escribir transacciones comerciales y especialmente también para pactos políticos. Documental reformada, que ya vendría a ser, sí, una letra bastante trabajada, bastante cuidada, pero con un cierto grado de, no con tanta precisión. Ya es un poco más informal. Se utilizaba, por ejemplo, para textos administrativos. Y la profesional, que prácticamente es un tipo de escritura que se utilizaban para ya textos que se trabajan, por ejemplo, contratos entre personas. Entonces se utilizaba a un escriba profesional, no a un escriba que es documental. Eso ya es otro nivel y obviamente el tipo de escritura es espectacular el que ellos tenían. Ahora, dentro de lo que es el Nuevo Testamento existían estos tipos de unciales, estos tipos de letra. Uncial romana, prácticamente como los que vamos a ver ejemplos de esta uncial, la uncial bíblica y la uncial redondeada decorada. La uncial romana es esta de aquí. Si ustedes se fijan, esta es de la carta a los hebreos por parte de Pablo, que se pensaba que era de Pablo. ¿Por qué? Porque en ese entonces este manuscrito que se conoce como el Papiro 46 tenía todas las cartas de Pablo, incluyendo hebreos. Entonces, por este motivo se colocó a Hebreos como una carta de Pablo, como perteneciente a Pablo. Entonces, en la actualidad sabemos que la carta de los Hebreos no pertenece a Pablo, sino tiene otro autor. Entonces, eso ya está explicado en cualquiera de nuestras Biblias cuando vemos las introducciones a los diferentes libros. Entonces, pero en un inicio se consideraba el libro de los Hebreos como una parte principal de las cartas de Pablo. Y fíjese en la letra es muy bien trabajada, muy bien realizada. Obviamente aquí tenemos una palabra que tenemos por parte de otro escriba que se dio cuenta que faltaba en este texto. Predominante, entonces, estas son las predominantes a lo largo de toda la historia de la iglesia. Entonces, con cada una de ellas, aquí vamos a ver solamente el tipo de escritura. La uncial bíblica, si ustedes se fijan, es una letra de esta manera, como más redondita. Y ustedes se fijan. Entonces, esa es la uncial bíblica. Y la uncial decorada tenemos esta de acá, que es prácticamente más, que es también igual, redondita, pero tiene estos puntitos, por ejemplo, estas cositas de aquí. Tienen ciertos detallitos acá en las terminaciones o al inicio de cada palabra que le da un cierto sabor, un cierto aspecto muy particular a este tipo de letra. Esas eran los tres tipos de escritura que se daban en esta época, en la época del Nuevo Testamento. Y aquí les estoy poniendo un ejemplo de cómo hacer el trabajo que se pide para la siguiente clase, que es 3 manuscritos del Nuevo Testamento. Entonces, eso sí, ustedes encuentran fácilmente en cualquier página del Internet, ponen manuscritos del Nuevo Testamento y les sale toda la lista y todos estos materiales de estos manuscritos. Entonces, ustedes colocan y cuando ponen, por ejemplo, en el Google, incluso Wikipedia también indica, por ejemplo, cuál es la fecha de un manuscrito. Por ejemplo, ustedes dicen papiro 66, la fecha, año 200 después de Cristo. Contenido, el Evangelio de Juan. Localización, ¿en dónde se encontró? En 1952, en Dizna, en Egipto. ¿Dónde se encuentra actualmente? En la biblioteca Chester Beatty, en Dublín. Entonces, eso es lo que realmente deseo que ustedes puedan tener, puedan conseguir y lo puedan hacer solo con 3 manuscritos del
en este caso del Nuevo Testamento, y también del Antiguo Testamento 3, pero solamente esto. Y eso, como yo les digo, ustedes van a encontrar en en las páginas web, en el Google, no hay ningún problema con ello. Esto ya es un poco más difícil de encontrar. Algunas páginas sí lo mencionan, sí lo tienen, como son características físicas. Y Google también, por ejemplo, Wikipedia, mejor dicho, sí menciona también características de este nivel. El que está hecho en papiro, la lengua que es el griego, solo menciona griego nada más. No llegan al punto de griego ático jónico. Son 78 folios, eso significa 156 páginas. Folio significa la hoja. Y página ya sabemos que es la página 1, la de atrás es la página 2. Una sola columna, como nosotros vemos aquí. El texto está escrito en una sola columna, porque hay textos que son escritos incluso hasta en 4 columnas. Líneas por página. Entonces aquí tiene cuántas líneas, 1, 2, 3, 4, 5. La cantidad de líneas que hay en una sola página, que van de 14 a 25 dependiendo de la escritura y dependiendo del tipo de texto que se está haciendo. Entonces, el escriba muchas veces escribía pocas líneas, muchas veces se escribía desde aquí, desde este punto, no desde el inicio, sino desde acá, porque quería exaltar algo específico del texto. Y si ustedes se fijan las dimensiones, tiene 16 centímetros por 14 centímetros. Ese es el tamaño de este manuscrito. Y obviamente en formato códice, en formato libro. Características textuales que tiene este libro. Bueno, este texto no tiene Juan, capítulo 7, versículo 53, hasta el capítulo 8, versículo 11. Se piensa que en ese entonces no se quitó esta parte que es la de la mujer adúltera. Recordemos que en ese tiempo todavía el texto bíblico no estaba canonizado, no estaba regulado. Entonces, esta porción se encuentra muchas veces no en el capítulo 7, en otros manuscritos se encuentra en el capítulo 5, en otros manuscritos se encuentra en el Evangelio de Lucas, porque no estaba canonizado todavía el Nuevo Testamento, no estaba completamente formalizado y decir, ok, esta es la forma del Nuevo Testamento, así es Mateo, Lucas y Juan. Entonces, obviamente el escriba podía hacerlo de esta manera. Entonces, los usos de los nombres sagrados. ¿Se acuerdan de, aquí tenemos, por ejemplo, el nombre Theos? Aquí tenemos la teta y tenemos la sigma. Entonces, el Theos, obviamente falta más palabras, entonces para tener el nombre completo, que significa Dios. Y aquí tenemos una línea arriba. Eso se llama los nómina sacra, que son los nombres sagrados. Tenemos por ejemplo, Jesucristo, que significa Cristo Jesús. Entonces, igual la primera y la última letra del nombre con una línea arriba. Entonces, todos estos nombres que la iglesia primitiva consideraba como sagrados, los hacía de esta manera, los escribía de esta forma. Uso de este orograma, que significa que es la combinación de dos letras para formar un, un sentido que en este caso era la palabra cruz. Entonces se utilizaba ello. Cuando la persona es más, conoce un poquito más el detalle de la escritura, conoce la paleografía, se da cuenta de que este manuscrito es el producto de 3 escribas, porque hay partes en las que no corresponden a la misma forma de escribir, la forma de hacer la letra A, la letra E, la letra N, entonces son diferentes. Y obviamente ahí se llegó al acuerdo y a la conclusión de que este manuscrito es el producto de 3 escribas. Y el tipo de caligrafía que ya les mencioné, que era caligrafía uncial redondeada. Entonces, obviamente, esto ya nosotros conseguimos en textos que ya son más especializados, que sí los hay, pero los hay en inglés y en alemán, estos textos. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? Esto, la fecha, el contenido, en dónde se encontró, en dónde está ahora y en qué material y lengua están escritos. Entonces, nada más. Puede ser papiro, casos de Antiguo Testamento son pergaminos, las lenguas, hebreo, griego, arameo, entonces, nada más. Solo de 3 manuscritos, Antiguo y Nuevo Testamento.
No les estoy pidiendo que me hagan de los 3.000 del antiguo y los 5.000 del nuevo. No, para nada. Solo 3. En 6 en total, entonces serían 3, 3. Y aquí tenemos otra fotografía del códice, en este caso, del papiro 66. Una vez más, fíjense en la cantidad de hojas y obviamente fíjense en cómo es el estado de estas hojas. Tienen que trabajarse con muchísimo cuidado. Gracias a Dios ahora por la tecnología que nosotros tenemos, que se han fotografiado cada uno de estos manuscritos, se han editado y se han producido y están a la venta estos manuscritos fotografiados para la consulta. Porque antes de que exista toda esta época digital, toda la era digital que ahora tenemos, iban los grandes estudiosos a los manuscritos originales y obviamente manipulaban con el más grande cuidado, pero igual era manipulación y se seguían dañando, se seguían rompiendo partes del manuscrito. Entonces ahora prácticamente solo están aquí en un solo bloque y obviamente con todas las condiciones climáticas necesarias para que no sufran ningún tipo de daño. Y de esta manera, las copias y las fotografías que existen en Internet ya nos sirven para nosotros poder trabajar aquí. Otro manuscrito que es el papiro 75. Estos días los voy a ir trabajando poquito a poquito de una manera más, más rápida, para no demorarnos mucho. Entonces, ahorita vamos a hacer un pequeño stand-by aquí para contestar preguntas. Vamos a hacer unas 3 preguntitas que tengan ustedes, por favor, con su emoji. Tenemos a César Quispe, ok, a Randall. Randall, si puedes, por favor, hacer tu pregunta. Gracias, profe. Buenos días para todos. Bueno, aquí ya buenas tardes. Quisiera preguntar si hay alguna posibilidad de que algunos de esos papiros haya sido escrito personalmente por alguno de los autores originales, digamos por Pablo o alguno de los escritores del Nuevo Testamento. Bueno, realmente se piensa que sí. Y si nosotros vamos al texto bíblico, por ejemplo, las cartas de Pablo, hay una en especial cuando él dice, os estoy escribiendo con mi puño y letra y en letras grandes. Entonces significaba que Pablo sí escribió. Claro que Pablo también hacía uso de otros personajes que son los escribas, que obviamente eran quienes escribían varios manuscritos porque tenían que ser dirigidas a varias iglesias. Entonces, pero había partes que sí escribían ellos, por supuesto que sí. Como la carta a los romanos, ¿no? Que la firma Tercio, Eh, finalmente, pero sí, bien, obviamente por parte del autor intelectual es Pablo y el exacto. Espíritu de Dios. Pero si es así, entonces, profesor, ¿cuál es el papiro que podríamos decir que, o qué número es ese papiro que podríamos decir que el autor fue Pablo? Bueno, realmente ahorita sí no podemos decir cuál es de Pablo, porque los manuscritos que nosotros tenemos ya datan de tiempo mucho más posterior a la época de Pablo y todo. Entonces no existe un manuscrito que nosotros podamos decir, ella, qué chévere, este es cercano a la época de Pablo. Entonces, lamentablemente no. Esperemos que sí se pueda conseguir algo más cercano a esa época. Ujú. Ahorita el manuscrito más antiguo que tenemos y más cercano es el del año, que data del año 152 después de Cristo, que es el papiro, no, 192 después de Cristo y ese es el papiro 52. Ese es el más cercano que nosotros tenemos. Ujú. Listo. Siguiente. Vamos con, a ver, César. Buenas, ¿qué tal, profesor? Buenos días, profesor. Ujú. Muy buenos días. Sí, profesor, sí lo escucha. Profesor, quería consultarle, Sí. gracias, quería consultarle cuántos manuscritos aproximadamente así, a grosso modo, en total tenemos del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Cuántos manuscritos? Y otra consultita. En la clase pasada creo que mostró el códice de Leningrado. Quería consultar dónde lo ve, Ujú. códices, si hay otros códices también así, ¿no? Para uno tener de referencia, ¿no? Ujú, ujú. Sí, claro que sí. Ya, chévere. Ah, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, manuscritos, todavía nadie se ha lanzado a la titánica tarea de contar cuántos manuscritos existen en la actualidad.
El dato que te puedo dar más o menos data del año 1900, y en el año 1900 se tenía contabilizado solo del Antiguo Testamento cerca de 30.000 manuscritos. Y del Nuevo Testamento estaban en este caso, los 18.000 manuscritos, año 1900. Entonces, obviamente con todos los descubrimientos que tenemos hoy en día, con todo lo que tenemos, porque solo contabilizando del Antiguo Testamento en latín son 12.000 manuscritos. Y del Nuevo Testamento en latín son 9.000 manuscritos. Solo latín. Entonces, todavía no ha habido alguien que se lance a contabilizar en la actualidad cuál es el total de los manuscritos, pero hay autores como Ska, como por ejemplo, en ese entonces cuando estaba con vida José O. Callaghan, ellos decían que posiblemente la cantidad de manuscritos de toda la Biblia estaría alrededor, si no es más, en este caso, 100.000 manuscritos. Entonces, obviamente ya es un número muy, 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 muy grande. Y si comparamos con los 800 de Homero, obviamente queda prácticamente como una pequeña hormiguita frente a todo lo que es Antiguo y Nuevo Testamento. Pero así un número exacto de cuántos tenemos en la actualidad, todavía nadie se ha lanzado a hacer esa titánica tarea. Ahora, en cuanto a los manuscritos, ¿dónde se puede conseguir, por ejemplo, el Códice de Leningrado? Sí, lo dije al principio de la clase, en las páginas en Amazon. Allí se encuentran varios de estos manuscritos. Está el Códice de Leningrado, está el Códice Sinaítico. Ahora, hay un códice que es el Códice de Vaticano, que sí se hizo una edición facsímil, pero es como que ustedes tuviesen el códice real en sus manos. Obviamente el valor de ese códice es brutal, porque este códice, si es que el manuscrito original tiene perforaciones en la hoja, esas perforaciones también tiene esta copia. Entonces, obviamente esta copia está por los $8.000 cada una. Entonces, obviamente es un valor, pero astronómico. Y hay artículos y hay libros que sí son de valores mucho más pequeños, valores que van por los $300, $400, que tienen cada uno de estos manuscritos. Entonces, es lo que nosotros, pero eso lo puedes encontrar en Amazon. Amazon se encarga de vender todos estos materiales. Dice Lina. Bueno, ¿me escucha? Sí, se te escucha muy bien. Buenas tardes, profesor. Con respecto a los tipos de caligrafía, de acuerdo a la paleografía, en el documental reformado y la profesional, ¿cuál es la diferencia? Que no entendí muy bien. Ya, el documental reformado, ese se trabajaba, por ejemplo, para hacer textos administrativos que no que no tenían que ser presentados de forma pública, sino eran prácticamente algo que se hacía dentro de la administración, por ejemplo, dentro de los prefectos romanos o del mismo emperador, pero que era algo diario que se hacía en el transcurso de la administración de un determinado jefe. Mientras que la documental ya era un texto que si bien la letra se cuida mucho y todo, pero no eran para trabajos que tenían que ver con el Estado, sino netamente, por ejemplo, si es que alguien iba a vender su casa, entonces era contratado este escriba para hacer el contrato de venta. Entonces, a eso se llama profesional. Entonces, esa es la diferencia. Gracias. De nada. Valeria. Buenas tardes. Quería consultar, ¿cuál es la diferencia del griego koine con el jónico? Ya. Del koine realmente significa común. Entonces ahí prácticamente los paleógrafos y papirólogos como que un poco se jalan los pelos cuando escuchan koine. Koine significa común. Y con eso no estamos con ningún problema. Pero si nosotros queremos utilizar ya sobre la base de los dialectos,
Ahí lo que existe es un jónico koiné, ático koiné, que sería un jónico común, un ático común, un eólico koiné. Entonces, ese es el sentido de koiné. Eso solo significa común, era la lengua común que se hablaba de ese tiempo y obviamente en el tiempo de Jesús, el griego utilizado era el griego jónico. Pero es jónico koiné. Esa es la diferencia. Rubén. Sí, buenas. Muy buenas. ¿Están ahí? Sí, claro, te escucho. Bueno, tengo dos preguntitas. La primera es, ¿cuál era la extensión o el volumen de un manuscrito? Ya. Aquí sí, ya dependiendo del libro que se está copiando. Por ejemplo, si nosotros estamos copiando el libro en este caso, el libro de Juan, en formato de rollo, la extensión iba por los 9 metros. Si vamos a hacer el Evangelio de Marcos, por ejemplo, la extensión iba entre los 3 a 4 metros. Entonces la extensión ya iba dependiendo del libro que se estaba escribiendo. Entonces siempre era lo que variaba. Es igual como cuando tú lees ahora la Biblia, entonces tienes los textos que son, por ejemplo, lees Génesis, que tiene 50 versículos, frente a una de las cartas que son, por ejemplo, la carta de Judas, que realmente es un hoja. Entonces, eso era lo que variaba, la extensión del libro. Entonces, no es que había algo estrictamente que todos los manuscritos tenían 7 metros, no, dependiendo. Y la otra pregunta sería, ¿qué significa canon y por quién fue canonizada la Biblia? Bueno, canon, aunque eso ya va eso prefiero mejor dejarlo a la siguiente clase porque eso ya corresponde al siguiente profesor, que él va a dar todo lo que es el canon. Entonces él va a explicar por qué el canon, de qué el canon, qué significa canon, todo. Entonces, ahí sí, no le quiero quitar su parte de su materia. Entonces ahí sí, esa pregunta ahí sí la haces de nuevo en la siguiente clase ya el profesor que va a dar el canon de la Biblia. Y vamos con dos más. Vamos con los dos últimos, que es Eduardo, y después con Jacobo y terminamos. Eduardo. ¿Se escucha? Sí, se escucha muy bien. Profesor, hola, buenas tardes. Mire, delante habló acerca de la traducción del texto que está en Juan 1.1, en el sin principio, que dijo que eso está en el dialecto ático-jónico, creo. Ajá. Sí. Sí. Entonces, mi pregunta, hay algunas traducciones que traducen después ese texto más adelante, que dice un Dios y le agregan minúsculas. Entonces, mi pregunta es, la traducción ¿qué opina usted acerca de la traducción de Juan 1.1, cuando dice en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era un Dios o el verbo era Dios? ¿Se está refiriendo a Dios en su divinidad total o a un Dios, aparte como algunas traducciones lo tienen? Claro, ahí sí tendríamos que ver en el original qué tipo de manuscrito, qué tipo de fuente utilizó para hacer esa traducción. Cuando ya vemos la siguiente clase, que es traducciones de la Biblia, entonces ahí ya voy a hablar de varias versiones y qué manuscritos utilizaron y cómo esto han utilizado muchas de ellas, manuscritos y descubrimientos actuales que han sido incorporados a la traducción de la Biblia. Entonces, que ha enriquecido muchísimo más el mensaje del texto bíblico, por supuesto. Entonces, ahí sí tendría que ver qué manuscrito, qué fuente utilizó esa traducción para poder decirte si está bien, no está incorrecto. Ya, okay, muchas gracias. Ya, chévere. Y por último tenemos a Jacobo. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, hermano. Bueno, son dos preguntas en realidad. La primera, viendo un vídeo sobre el libro Más que un rabino del doctor César Vidal, él habla de que existe un manuscrito, que es el manuscrito Tida,
y dice que por métodos paleográficos está datado alrededor del año 50. Y yo quería, después de haberlo escuchado a usted, quería saber si eso ¿le suena a usted de algo? El manuscrito, ¿cómo me dijiste que le dijo manuscrito? Él lo pronuncia Tida, pero se escribe T-H-I-D-A, Tiede. Ah, ya sé cuál es. Sí, voy a hablar de ese manuscrito. Sí, voy a Y hablar. la otra pregunta está un poco relacionada también con la que ha hecho el hermano anterior. Cuando se habla de hacer exégesis del texto y se analiza el texto en griego, ahí un poco todos los textos en griego se han escrito de una forma uniforme en el mismo tipo de griego koiné, o por ejemplo, si yo utilizo una traducción interlineal en griego para estudiar la Biblia en más profundidad, esa traducción va a ser homogénea. Es que la exégesis cambiaría, porque antes ha puesto usted un ejemplo muy claro del Evangelio de Juan, y la palabra arqué no significa lo mismo en ese dialecto concreto del koiné que en otros distintos. Entonces era un poco por ahí, de saber si es homogéneo o son distintas. Por ejemplo, Apocalipsis fue escrito en un tipo de koiné, el libro de Lucas en otro. Ya. Esa es la pregunta. Claro, ahí son los dialectos en los que se utilizó, pero vayamos un poquito de esto, es lo que se está trabajando en la actualidad. En ese entonces los traductores no conocían los dialectos, como gracias a Dios ahora ya lo tenemos y podemos profundizar aún más el texto bíblico. Entonces las traducciones que se hizo en la época antigua, en la época anterior, prácticamente son muy buenas porque va con lo que dice el texto bíblico. Ahora, para sacar más detalle, para dar más luz, para enriquecer más la traducción, es lo que ya se está empezando a utilizar los dialectos del griego y los dialectos, obviamente, del hebreo. Pero el texto es súper bien traducido, es lo que tenemos nosotros aquí. Entonces, estamos hablando de lo que estamos trabajando y lo que se está haciendo en la actualidad en cuanto a traducción de la Biblia. Okay. Gracias. De nada. Listo, continuamos entonces ahora sí con la clase. Listos. Continuamos entonces. Ahora tenemos el papiro 75. El papiro 75, bueno, aquí está la fotografía del papiro. Ustedes vieron antes, únicamente era el dibujo del papiro que les había mostrado antes. Contiene el Evangelio de Lucas, obviamente aquí está el final de Lucas, y obviamente está también otros manuscritos antes, mejor dicho, otros folios antes, con el Evangelio de Lucas. Y el Evangelio de Juan con sus respectivos folios con el contenido de Juan. Descubierto en Oxirrinco, en Egipto, a mitad del siglo II después de Cristo. Al papiro 75 también se le conoce como el papiro Bodmer, el papiro Bodmer, 14 y 15. Y en la actualidad este papiro se encuentra en este caso en el Museo del Vaticano, que fue entregado por la colección Bodmer al Vaticano. Tenemos aquí el papiro 100, que es el papiro conocido también como papiro de Oxy, obviamente por Oxirrinco, en el 4449. Fíjense cómo son las escrituras. Y obviamente aquí tenemos como este es papiro, es material vegetal. Entonces, esto es hecho por las hormigas del desierto, que son unas hormiguitas blancas. Ellos son los que se encargan de hacer estas firmas. Entonces, obviamente, tenemos aquí que han comido muchísimo. Contiene el Evangelio de Lucas, de Juan, y como les dije, descubierto en Oxirrinco, mitad del siglo III después de Cristo. Papiro 115. Este es bastante interesante, este papiro, que es el papiro Oxy 4499. ¿Se acuerdan ustedes lo que yo les decía de lo que ustedes de lo que se hacían los grafitis en la época de la Roma antigua, que estaban sobre las paredes? De yo amo a la mujer cuyo número es 399. Pues bien,
Aquí tenemos un ejemplo. Este es lo que en el libro del Apocalipsis se conoce como el número de la bestia. En nuestras Biblias tenemos el 666. Eso pertenece a que el nombre está tomado desde el hebreo. ¿Ya? ¿Qué significa? Eso es tomado, obviamente, que significa el nombre del emperador. Entonces, el hebreo, las letras del hebreo tienen obviamente difieren en su forma de contar los números de lo que es el griego. El nombre es el mismo, solo que la forma de contar es diferente. Aquí tenemos que es como la X, que el número es 600. Aquí tenemos esta, y otra que es el número 10, y la sigma, que es el número 6, entonces 616. Pero porque el nombre es griego, recordemos una vez más. 666 hebreo, 616 griego. ¿Ya? Así que no se me alarme ni se me asuste. El mismo nombre contado con los números de las letras en hebreo y el otro contado con los números de las letras en griego. Y nada más. Entonces, esto lo traigo a colación para que ustedes sepan que esto era una forma de mostrar un nombre que obviamente el libro del Apocalipsis está escrito de una manera muy particular porque estaba la iglesia en persecución. Entonces, quien leía este número sabía exactamente a quién se estaba refiriendo, que en este caso era el emperador. Entonces, ya sea en griego o en hebreo. Entonces, sabían exactamente a quién se estaba dirigiendo. Y eso es lo interesante y lo lindo de este texto, que utiliza nuevamente la cultura del ser humano para seguir transmitiendo la verdad del Señor. Si no, imagínense si Dios hubiese escrito su palabra, nos hubiese bajado en nuestras manos, pero en la cultura de Dios, si así podríamos llamarle. ¿Podríamos entender lo que realmente el Señor quiere decirnos a nosotros? Muy difícil. Entonces Dios usa nuestra cultura para enseñarnos, usa nuestro pensamiento, utiliza, prácticamente dignifica nuestra cultura. Eso es lo que hace Dios. Mientras que el ser humano trata de decir que, en este caso, quitarle valor a la cultura, Dios no, Dios le da todo el valor a la cultura porque es prácticamente la cultura con la que nosotros nacimos. O explíquenme ustedes si es que algún rato cuando el Señor les llamó, les dijo que ustedes debían dejar su nacionalidad. Entonces, cuando yo me convertí al cristianismo, el Señor nunca me dijo, deja de ser ecuatoriano, para nada. Sino que Él dignificó mi cultura. Y eso es lo que hace aquí el Señor. Dignifica siempre la cultura. Papiro 125, tenemos otro ejemplo. Igual, una vez más, todo esto es producto de las hormigas las hormiguitas que se conocen como las hormiguitas del desierto. Fíjese en el tipo de letra. Fragmentos del libro de Pedro, obviamente descubierto en Oxirrinco, Egipto, e inicios del siglo IV después de Cristo. Tenemos 7Q5. Este es el manuscrito que me comentaba, que se conoce como el... Tiede es un erudito que trabajó y sacó un texto que se llama el manuscrito más antiguo de la Biblia. Él se pensaba en esa época que este manuscrito pertenecía al Evangelio en este caso, no al Evangelio, sino pertenecía, sí, sí estoy bien, pertenecía al Evangelio de Marcos y específicamente a la parte en la cual se habla del lago de Genesaret. Muchas veces aquí se tiene el término Kai, la K-A-I, que significa I, se traduce como I. Este es una doble N, se piensa que este es una doble N, y que vendría aquí, vendría la palabra Genesaret, que es el lago de Genesaret o de Galilea, como se lo menciona, dependiendo, Genesaret en el contexto judío, Galilea en el contexto romano. Entonces, estas 20 letras que se ven aquí, de acuerdo a la catalogación de un papirólogo que se conoce como José O'Callaghan, él estableció que esto pertenecía al Evangelio de Marcos.
aún no se encuentra completamente decidido ni sellado por los papirólogos ni paleógrafos. Entonces la situación está dividida. Algunos sostienen que sí es del Evangelio de Marcos, otros sostienen que se encarga de otro libro del Antiguo Testamento. Entonces cada uno con sus respectivas, en este caso, demostraciones papirológicas. Lo que sí se conoce es que este manuscrito data del año 50, porque obviamente al ser una copia que se encontró en Qumran 7, cueva número 7, Qumran, y el documento número 5. Pero recordemos una vez más que este papiro está en gran discusión hasta el momento. Algunos insisten que ya debe colocarse este manuscrito como parte de los manuscritos del Nuevo Testamento, pero todavía no hay un consenso completo. Entonces terminó en pelea en el último consenso de papirólogos que se dio hace 2 años. Entonces todavía no se puede dar un toquetazo final a este manuscrito. Ahora recordemos también que, por ejemplo, la persona que tú me mencionabas, el autor, que es César Vidal, él no es ni papirólogo, ni paleontólogo, ni biblista, ni, ¿cómo es? Ni lingüista. Entonces, obviamente, él refiere a un manuscrito que es del doctor Tiede, que tampoco es papirólogo ni lingüista, entonces él es teólogo, y obviamente es un gran teólogo, un gran biblista, se conoce como teología bíblica, es uno de los mejores, es excelente el doctor Tiede, pero esto le estoy basando más en lo que dicen los papirólogos, que es el aspecto con el cual ellos trabajan, y los lingüistas. Entonces no voy por biblistas, no me voy por lo que dicen los otros grandes, en este caso, profesionales, sino únicamente los que realmente tienen la última palabra en este aspecto, que son papirólogos y, en este caso, paleógrafos, lingüistas. Esto es lo que tenemos con ello. Entonces, cuando se lanzó por primera vez esta teoría, y ahí estaríamos hablando de los años 70, 80 y principios de los 90, tuvo gran acogida y se empezó a trabajar este texto como que era un texto real del año 50 perteneciente al Evangelio de Marcos, pero la situación todavía no está completamente terminada y se espera que en el siguiente congreso que se va a dar, Dios mediante el próximo año, se llegue a un acuerdo. Códice sinaítico, que ya lo vimos la vez en los manuscritos del Antiguo Testamento, en esta vez mantiene todo el Nuevo Testamento completo. Tenemos en 4 columnas, y esto data del año 350, y es interesante porque en el año 315, en este caso, fue un emperador que estuvo persiguiendo no solamente a los cristianos, sino también a los escritos cristianos. Y este emperador ordenó que se destruyeran absolutamente todos los manuscritos de esa época cristianos. Entonces, muchos biblistas sostienen que allí es donde realmente se perdieron los escritos originales, o posiblemente estaban los originales de los evangelios de Pablo y de todo, en esa persecución de los textos. Entonces, llega Constantino, y Constantino, obviamente, al poder, el cristianismo ya pasa a ser parte de lo que es la religión oficial del Imperio Romano, y él ordena que se hagan copias, en este caso, del Nuevo Testamento, con la mejor letra, con la mejor caligrafía, y obviamente el imperio iba a pagar por estos manuscritos. Entonces, el Códice Sinaítico es uno de ellos, junto con otro manuscrito que se conoce como el Códice Vaticano. Ambos son del 350. Y obviamente estos códices pertenecen a esa época. Se manejan, y cuando se hacen ya los estudios mucho más fuertes desde la filología, desde la paleografía, se dan cuenta que tanto el Sinaítico como el Vaticano
pertenecen a un mismo, se podría decir, se trabajaron en una misma aula, podríamos llamarlo así, en un mismo lugar, por escribas diferentes, pero obviamente en un mismo lugar. Sí, podríamos llamarlo así como en un mismo cuarto de copia. Entonces, por por las palabras, por ciertas cosas que tienen aquí que coinciden tanto el uno con el otro, entonces se llegó a esa conclusión de que ambos fueron trabajados en un mismo lugar. Diferentes escribas, por supuesto, por el tipo de letra, pero el mismo lugar. Entonces, ¿cómo se hacían las copias? Se encargaba, una persona estaba al frente, empezaba a dictar el texto y lo empezaban los escribas a copiarlo. Tenemos el siguiente, que es el alejandrino, que es otro de los manuscritos muy importantes. Tiene prácticamente el Nuevo Testamento igual. Data del siglo V, y el Nuevo Testamento casi completo de lo que es el Códice Vaticano. El Evangelio de Marcos, el inicio de Juan, tenemos aquí, año 350. Posteriormente pasó el tiempo, se empezó a dar énfasis para darle un poquito más de realce, se podría decir, más de importancia a las Biblias, en este caso los códices que se copiaban, y se empiezan a hacer este tipo de trabajos. Este se conoce como el Códice Rosanensis, es el texto está escrito sobre pergamino. La diferencia es que este pergamino era tinturado, estaba en color rojo, y las primeras 3 líneas en este caso, de los escritos de cada uno de los capítulos cuando comenzaba, mejor dicho, no capítulos, sino del libro, cuando comenzaba un libro, las primeras 3 líneas se les escribía con oro y las siguientes líneas se escribía con plata. Entonces aquí empezó ya a hacerse este trabajo que se conocen como unas Biblias ya decoradas, que fueron la base para lo que posteriormente vamos a ver como las Biblias iluminadas. Lamentablemente, cuando se empezó a hacer las Biblias iluminadas, no se dio énfasis al texto escrito, sino al dibujo, a la decoración de la Biblia. Entonces, ahí es cuando salieron un tipo de texto griego que realmente no fue de los mejores durante la Edad Media. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Aquí tenemos los ejemplos de cómo se dibujaban en esa época. Esa era la forma de ilustrar. Aquí solo quedó los restos de lo que estaba el texto escrito en plata. Y aquí tenemos los minúsculos. ¿Se acuerdan que yo les indicaba? Este es el Evangelio de Juan. Y para que ustedes puedan entender un poquito el ejemplo, tenemos el en, arge, y aquí tenemos y vemos una vez más el arge. Ahí tenemos el jo, logos. Y si ustedes se fijan, todo esto de aquí, y al menos esta, la G, la O y la S están unidas. Estos se llaman las ligaduras. ¿Qué se hacía en esa época? Y esto empezó a dar muchos problemas prácticamente a los traductores, porque muchas ligaduras no tienen sentido y muchas otras no son fáciles de leer y reconocer. Entonces, si bien es cierto que la cantidad de material utilizado cuando se empezó a escribir con minúsculas fue mucho menor, se abarataron los costos, el tiempo de escritura era mucho más rápido, pero lamentablemente estos tipos de escritura con este tipo de ligaduras empezó a entorpecer la lectura y posterior traducción ya con el pasar del tiempo. Evangelio de Juan, la primera letra capital, que es la letra E, y aquí tenemos la N, que es el en, siglo 9 después de Cristo. Las minúsculas obviamente nacieron en el siglo 9 después de Cristo. El uso de minúsculas. Aquí tenemos otro ejemplo, el en, tenemos arge, el en, jo, logos nuevamente, kai, jo, y fíjense aquí, logos. Miren cómo está la L, O, G, O, S, y miren aquí, L, O, G, O, S. Entonces, otro cambio completamente diferente igual. Cada escriba decidía su manera de hacer las ligaduras, no era algo que estaba establecido, sino cada uno
escribía de la manera como él creía que debía quedar mejor y más bonito. Y más rápido también. Aquí empiezan ya a hacerse iluminaciones, que son decorados. Y obviamente aquí tenemos con oro también. Siglo XII después de Cristo. Y los otros minúsculos con más textos, igual, fíjense cómo son. Otra forma de hacer el logos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esa era la manera de unir las palabras y de hacer estos minúsculos. De estos son lo que la mayor cantidad de textos tenemos. Son más de 2000. Evangelio de Juan, nuevamente. Aquí aparecen estas que son ya son signos propios de la lingüística, en este caso griega, que son los acentos, son los espíritus, lo que le da acento a una palabra y todo lo demás, da fuerza a otra letra, que se empiezan a utilizar aquí. Pero obviamente ya es muy posterior, siglo XII después de Cristo. Y un leccionario, igual, en minúsculos, pero estos son los comentarios del texto del Nuevo Testamento por parte de los padres de la Iglesia. Estos textos eran utilizados en este caso, durante los cultos, en ese tiempo, la palabra que se utilizaba era liturgia. Entonces, en el culto se utilizaba estos textos. Se leía el texto y se utilizaba el comentario de un determinado padre de la iglesia. Para la comunidad, que obviamente aquí el comentario era la explicación de ese pasaje bíblico por parte de una autoridad eclesiástica. Y este data del año 1500 después de Cristo. Esta es la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 31 al 38. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos hasta el momento. Bueno, ahí les di un pequeño ejemplo muy corto de los manuscritos y de lo que tenemos en la actualidad. Ahora, ¿de qué manera nosotros, por ejemplo, cómo nos ha ayudado a nosotros y en especial a mí este estudio de estos textos? Uno, por ejemplo, cuando nosotros vemos la palabra oración. La palabra oración en griego es proseuge. Y esta palabra, cuando se la empezó a estudiar ya sobre la base de los dialectos, se divide en tres partes: pros, eu y ge. Entonces, pros significa identidad con, identidad de, que tiene intimidad con. El término eu, que es un término que fue trabajado por los griegos para indicar una felicidad que transforma la vida. De ahí no sé si ustedes se acuerdan de la famosa anécdota de Arquímedes, que encuentra la solución al enigma del rey cuando él se mete en una bañera y sale corriendo desnudo pronunciando Eureka. Entonces, Eureka, que significa respuesta, y el eu, que es una felicidad que transforma. Entonces, encontré la respuesta. Entonces, por eso salió loco, disparado y feliz, porque le transformó la vida la respuesta que le encontró al enigma del rey. Y por eso también el término evangelium, el eu. Evangelium, que significa, que es obviamente buena noticia, pero el término eu, que es algo que te transforma. Entonces, es una noticia que transforma tu vida. Por eso el término eu, que se utilizó en el griego. Entonces, segundo término, eu, una felicidad que transforma. Y por último tenemos ge, que es la contracción de la palabra charis. Ahora, charis, que significa gracia, pero no es la gracia normal, la gracia que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Vamos al sentido y el contexto de la época. En ese entonces, el charis era otorgado en el caso de los griegos, por el rey griego, o en el caso de los romanos, por el emperador romano. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando venían de la guerra y llegaba, en este caso, el héroe de guerra, el que realmente fue el máximo de todos, pasaba delante del emperador. El emperador lo que hacía era, se levantaba de su asiento y permitía que este héroe de guerra se sentara en su trono. Y le permitía vivir la vida del emperador
por un día. Entonces, en otras palabras, él era emperador por ese día, podía declarar cualquier tipo de ley, jamás condenaba a nadie porque era un día de triunfo, un día de vida. Entonces, él perdonaba a personas que iban a estar o iban a ser crucificadas, lo que sea. Entonces, eso es lo que hacía este soldado. Vivía la vida del emperador por un día. Todas las deudas que él tenía eran perdonadas de por vida, de él y de su familia. No debía volver a pagar ningún tributo jamás, ni él ni su familia, para siempre. Entonces, todo eso significaba gracia. Ahora, si nosotros unimos los tres términos para la palabra proseuge que utiliza tanto Jesús como Pablo, entonces, ¿qué podemos decir que es el proseuge? El proseuge es ese tiempo que tú tienes tanta intimidad con Dios, que tú estás en una relación tan íntima con Dios que transforma tu vida. Y esa transformación de vida te permite vivir la vida del Rey, pero no por un día, sino para siempre, porque estás delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Dios. Entonces, cuando tú vas a tu habitación, te arrodillas y empiezas a orar, jamás en tu vida tú puedes levantarte como llegaste, porque entonces no oraste. Cuando tú oras de esta manera, cuando tú derramas tu corazón delante de Dios, tienes esa intimidad tan hermosa con Dios, te levantas transformado, te levantas transformada, te levantas con nuevas fuerzas, te levantas con algo tan diferente que solo Dios puede hacerlo. Eso es lo que significa orar. No es lo que nosotros muchas veces cogemos y decimos, gracias Señor por estos alimentos, por este día, en el nombre de Cristo Jesús, amén. No, eso es rezar. ¿Qué significa? Repetir. Nada más. Pero orar es lo que te digo, el momento en el cual tú tienes esa intimidad tan grande con Dios que te transforma. Y te levantas porque estás viviendo la vida del Rey. Y te levantas con fuerza, te levantas con todos los ánimos para seguir adelante, porque estás viviendo la vida del Rey. Y porque el Rey está caminando contigo, de tu lado, en medio de tus dificultades, en medio de tus tristezas, en medio de lo que estés viviendo. Eso es lo que hace estos estudios. Te enamoran cada vez más de su palabra y te enamoran de tal manera que vos dices, no voy a dejar de estudiar tu palabra, Señor, no voy a dejar de comunicarme contigo ni de creer en ti. Por más cosas que vengan a mi vida, tú eres quien realmente me sostiene hasta ahora. Adelante. Entonces, eso es lo que realmente nos ayuda y de esta manera nosotros vamos comprendiendo el texto bíblico. Así es como me ha ayudado a mí a comprender y a tener esa intimidad aún más grande con el Señor. Bien, entonces, tenemos tiempito para unas pequeñas preguntas si tenemos por parte de alguna persona. Recuerden que las personas que no pueden completar o no llegan a hacer su pregunta, lo pueden hacer o por la plataforma o también me lo envían a mi correo como lo han estado haciendo. Entonces, bien, ¿quién tenemos? Betsabe, vamos. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. La consulta es sobre los manuscritos. Ujú. Dígame, en algunos casos indica que hay muchísimos, hay miles de encontrados, pero dígame, ¿ha habido contradicción en alguno de ellos o todos manifiestan lo mismo? ¿Ya? Realmente no hay contradicción, o sea, contradicción en la cual el uno diga que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, no. Lo que existen son variantes y esas variantes son propias de la evolución de la lengua o son Ya. variantes propias de la cultura. Entonces, pero que se contradigan o que diga algo que vaya en contra de lo que realmente está estipulado en la palabra de Dios, ninguno de ellos. Son más Ya, de la 5,000, pregunta o es sea, por qué. ajá.
Sí, La, déjame una cosita más. la pregunta es Ah, porque, como usted sabe, en los medios universitarios o los medios eruditos, la mayoría de las veces las personas cuando le hablas la palabra de Dios indican de que es un libro con muchos errores. Entonces, ujú. en este caso sería con muchos errores si es que hablamos de un único texto, pero me indica usted que la variedad de estos textos encontrados y en múltiples manuscritos, en realidad el mensaje es único, Exactamente, es ¿verdad? uno solo, por supuesto. Son más de 5.000 variantes, pero esas 5.000 variantes son variantes que solamente se adaptan a la cultura, al contexto o a la evolución propia de la lengua, pero nada más. Entonces no es ninguna variante que la una niegue la otra o una variante que rompa con una doctrina con una, no doctrina, sino con el mensaje que se encuentra en el texto bíblico, con algún mensaje de Jesús, con el mensaje que dio Dios en el Antiguo Testamento. Ningún manuscrito se contrapone el uno con el otro. Ujú. Ruth. Hola, espero que estén bien. Que tenía ¿Cómo una estás? duda no referente a la materia, Ujú. sobre la tarea de la ¿Ya? primera semana hace tiempo, Ujú. pero yo lo tengo listo, lo envié y me sale sin calificar. Entonces mi duda era si hay como un plazo en donde nos van a calificar a todos juntos o algo así. Como hay que hacer también una tarea esta semana también. Ujú. Sí, realmente Eso. ajá, exacto. La calificación se basaría cuando se entreguen todos los deberes. Lo que estoy dando plazo para aquellas personas que no pudieron, aún han tenido dificultades con completar la clase, no la clase, sino con completar la primera tarea, que lo pueden entregar hasta la última clase conmigo, que es el siguiente sábado. Entonces, por ese motivo es que no he calificado todavía, para dar chance a que todos puedan entregar. Ujú. Humberto. Sí, profesor, muy buenas tardes, felicitaciones, muchas gracias, muy agradecidos por todas estas explicaciones. Particularmente me llama la atención lo que nos explicó la semana pasada sobre mi copa está rebosando, lo de la gracia hoy, el proseuge. Qué maravilla, qué maravilla. Muchas gracias. Quería preguntar particularmente, me quedó una duda sobre el códice Sinaiticus, que Ujú. dice que tiene el Nuevo Testamento completo, pero ahí a pie seguido decía inicio del Evangelio de Juan. Entonces no entendí si es todo el Nuevo Testamento completo o el inicio del Evangelio de Juan. ¿Por qué hacía esa diferencia, profe? Ya, chévere. Es por la fotografía. La fotografía te enseña el inicio del Evangelio de Juan. Ah, ya, ya. Ujú. Entonces utilicé el Evangelio de Juan para, como muestra con todos los demás manuscritos, para no enseñar uno con Juan, otro con Lucas, otro con... No, sino con un mismo escrito para que puedan ver la diferencia de las escrituras griegas. Pero el Pero códice Sinaiticus, entonces Nuevo Testamento completo. Muchas tiene, gracias. ajá, completo. Ujú. De nada, para servirte. Y la gloria es del Señor. Ujú. Gracias. De nada. Betsabe, otra vez. Vamos. Hola, ya. A Profesor, ver. la consulta Ujú. es referente entre los evangelios. Una vez un profesor me indicó que había una contradicción entre uno y otro evangelio. En uno decía, por decir, de que Judas se cayó y en el otro que Judas se ahorcó. En ese caso, ¿cómo podemos contestar a mm, a esta propuesta que hace esta persona? Ya. No es contradicción, muchas veces igual, de la misma manera como, como nosotros vemos en el tiempo de la resurrección de Jesús. Tenemos 4 evangelios, dos de ellos nos mencionan un ángel y los otros dos nos mencionan 2 ángeles. Entonces, si sumamos, son 6 ángeles, tenemos 4 evangelios, dividimos para 6 ángeles, no nos va a avanzar, ¿no? Pero no es de esa manera. Les voy a indicar más o menos cómo realmente se da. Supongamos que se da una noticia a nivel mundial.
Entonces, todos los reporteros van a estar alrededor de la persona que es la noticia. Los reporteros que están delante de la persona, ellos van a conocer todos los detalles de la persona entrevistada. Pero los reporteros que están en la parte de atrás, ellos no van a ver muchos de los detalles que están viendo las personas que están al frente. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Esto mismo sucede con el texto. Entonces, muchos de ellos, por ejemplo, recordemos que Jesús tuvo tres discípulos que estaban siempre con él en cada momento. Y estos discípulos eran los que veían con detalle todo lo que hacía Jesús, mientras que el resto de los discípulos no. Entonces, ¿quién daba con todo el lujo de detalle? Eran los discípulos que estaban con Jesús, juntos, pero hasta en cada aspecto cuando Jesús les llamaba y les decía que vengan con él. Quienes no estaban, de los otros discípulos que no estaban junto a Jesús y que veían las cosas de más lejos, hablaban de lo mismo, pero sin todo ese detalle. No se contradicen, sino que el uno da más detalles y el otro habla desde un lado un poco más lejano. Entonces, por eso es que muchos dicen que supuestamente son contradicciones y no son contradicciones, sino realmente es que el uno da más detalles y son complementarios. Claudio. Claudia, ¿puedes activar tu micrófono? ¿Profesor? Sí. Sí, ya. Profesor, la siguiente consulta. Hemos estado a través del transcurso del curso, hemos estado viendo que existen distintos documentos, códices, que han entregado partes de lo que es la palabra de Dios. Ahora, todos estos textos, de alguna manera, estos textos de alguna manera se reunieron para dar cuenta hoy en día de un solo libro que es la Biblia. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se llegó a considerar toda la información que hay en los distintos textos de las distintas eras para llegar entonces a tener un solo libro que conocemos nosotros como la Biblia? Ya. Esa es mi pregunta. Y finalmente, felicidades. Muy buena clase. Muy bueno. Parece Vile. Muchas gracias, esa es la gracia de Dios. Realmente, bueno, este es el tema que ya va a hablar el siguiente profesor, que tiene que ver con lo que es el canon de la Biblia, porque ahí él va a indicar cómo se canonizó el texto bíblico, quiénes fueron los que canonizaron, qué principio se utilizó para decir este evangelio sí, este otro evangelio no, este escrito de tal persona sí y este no. Entonces ahí el siguiente profesor, Sergio, él va a enseñar todo lo que tiene que ver con ese canon, los concilios, los libros que se daban, que se autorizaban en cada canon, los pormenores de qué libros, bajo qué principios tenían que ser tomados en cuenta tanto por el ambiente judío como por el Nuevo Testamento cristiano. Entonces eso ya se va a ver justamente, claro. Y en esas 4 clases es 4 completitas de todo lo que es el canon. Ahí sí no te escucho porque creo que estás con el micrófono apagado. Ahí sí. Exacto, perfecto. Ya. Bueno, ahora me despido y como decimos en Chile, quedo a la guaite. Sí, claro. Lo que significa en el campo rural nuestro, quedo a la espera. Okay, muchas gracias. De nada, dice bendiciones. Gracias. Javier. No. Entonces vamos con Miriam. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Bueno, también quiero despedirme, pero no sin antes darte las gracias. Gracias por estas enseñanzas y por este plan de formación tan especial. Muchísimas gracias. Padre Seviles y una vez más las gracias del Señor. A él es la honra. Vamos con José.
Ah, no está José, se fue. Ok, vamos con Rosa. Listo. Gracias, profesor, porque las enseñanzas se nos quedan y quiero que se me quede más el ejemplo, no el ejemplo, no, sino el significado de oración en griego. Es decir, ¿me podría dar una explicación en los tres pros, eu y ge, por favor? A ver, lo que puedo hacer es redactarles un documento ya. Y a ese para subirles, para enviar para que le suban a la plataforma y ustedes puedan tener la palabra oración con los significados que tiene. Porque tenemos el significado del pros, del eu y del ge. Pros, que es una intimidad con Dios. El eu, que es una felicidad existencial. Y el ge, que es la contracción de la palabra charis, que significa gracia. Entonces, resumido en una sola frase, significa que la oración es el tiempo de intimidad con Dios, de transformación con el Señor, que ahí está, una vez más, que transforma nuestra vida, que transforma nuestra existencia y nos permite vivir la vida del Rey, no por un día, sino por toda la eternidad. Listo. Mario. Profesor, buenas tardes. Felicitaciones y gracias por la clase. Mi consulta, profesor, es en relación a los códices. Tenemos algunos, pero tengo una inquietud porque la Watch Tower o los testigos de Jehová están sacando, tienen para la venta códices del Leningrado, el Sinaítico, el Vaticanus. La pregunta ¿es fiable ese material en comparación a lo otro? ¿Es el mismo? Porque vi que el formato no era el mismo, de acuerdo a, por ejemplo, las columnas que usted presentaba en el Sinaítico. El códice Sinaítico lo vi como 4 columnas y la producción que tiene esta imprenta es de una sola columna. ¿Es lo mismo? ¿Es fiable? Por ahí. Claro. Gracias. Eso es de la Biblia, obviamente la edición de las ediciones bíblicas de Alemania, que tienen la Biblia Stuttgartense y todo lo demás. Ahora, hay una versión también que sacan los manuscritos del texto bíblico en una sola columna, que es el mismo, es el Códice Sinaítico, pero por libros. Entonces, por ejemplo, te venden el Evangelio de Mateo en una sola columna. Entonces, son varios que tienen. Para que no sea algo demasiado caro el vender todo el códice, que, por ejemplo, si te lo venden en Amazon, y en Amazon el códice Sinaítico, si no estoy mal, está por los $1000, pero ya es todo el códice en las 4 columnas. Entonces, estas que se venden en una sola columna es con un griego mucho más fácil de leer. Sí, pero ¿es lo mismo? ¿Es fiable? Es lo mismo, sí, es lo mismo y es fiable. ¿Se puede tener entonces? No hay... Sí, exacto, solo que tienes que comprar libro por libro, porque es de Mateo, Lucas, Juan y todo. Entonces, exactamente. Gracias, profesor. Felicidades. De nada, gracias. igualmente. Y tenemos para unas 2 personitas más. A ver. Mario y Rosa. A ver, Rosa. ¿Listo? ¿Alguien quién puede hacer la pregunta? Si no, ya para concluir, porque estamos en la hora. Listo. Ok, entonces vamos a terminar. Aló. Disculpe. ¿Sí, aló? Dime. Rubén Darío Zafón. ¿Cómo estás? Sí, hace unos momentos que hablaba, no sé si era de un papiro,
donde hablaba que había como unas opiniones divididas y que no se habían puesto de acuerdo con un fragmento del Evangelio de Marcos, que algunos decían que podía ser de Marcos o del Antiguo Testamento. Ese contenido no altera o no afecta la traducción. ¿Me hice entender? Y a ver, de lo que te puedo entender, porque como que se cortó. ¿Sí me hice entender con la pregunta? Sí, sí, es que tenía que este papiro de alguna manera cambia o altera el texto, el sentido del texto bíblico. Realmente no, porque son 20 letras. Entonces es un papiro que realmente tiene 4 por 5 centímetros. Entonces es muy pequeñito y solo tiene 20 letras, entonces no altera y no afecta en absolutamente nada el texto bíblico. Y listo, mis hermanos, entonces ahora sí, nos despedimos. Quisiera hacer una oración para terminar con la clase. Amado Dios, una vez más te damos las gracias por este tiempo, por este día. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias una vez más por la oportunidad que tenemos de conocer un poquito más de tu palabra, Señor. Sabemos, Padre amado, que cada palabra que tú tienes en tu palabra, Señor, en tu texto escrito, en la Biblia, mi Señor, cada una de esas palabras que están ahí transforma tanto nuestra vida, Señor. Y queremos que sea cada día de nuestras vidas transformadas por ti, Señor. Permite, Señor, que nuestro estilo de vida sea una Biblia viva de tu palabra, Señor. Hacemos un ejemplo vivo de tu enseñanza, mi Dios. Que seamos un ejemplo vivo de todo lo que tú has hecho y sigues haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, porque tú siempre escuchas nuestra oración y estás atento al clamor de tu pueblo, mi Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, el resto del día en tus manos, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.